Bueno, gente, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Me demoré un ratito, estaba entusiasmado mirando Colapinto y es la espera de Ramoncito que parece que está enfermo o le ha pasado algo y hoy no va a venir aparentemente. Así que vamos a tratar de hacer algo un poco más corto o algunas pequeñas cosas y nada más comentar algo. No hay gran cosa, hay mucho, pero no hay gran cosa. ¿Qué puede haber pasado? El despelote que tiene el peronismo, un poco el despelote que tiene el gobierno nacional y todas las cosas que siguen sucediendo en nuestra ciudad, que no son pocas, como de costumbre. Pero, qué sé yo, esto es de la vida continuar y hay que seguir adelante. A algunos les gusta, a algunos no les gusta. Hay gente que se conforma como vive y hay gente que quiere vivir mejor, indudablemente. Pero eh, es una manera de vivir hoy en día la vida. La gente más grande piensa de una manera, los contemporáneos, como dicen, los a mitad de camino de otra, y los más jóvenes totalmente distintos. Entonces estamos chocando con ese tipo de cosas. Hay gente que está totalmente conforme con el gobierno y gente que no está nada conforme con ninguno. Pero bueno, hay cosas que hay que decir. El tema de los salarios, los sueldos, los reclamos de la gente del Garrahan, por ejemplo, y bueno, es así. Hay que considerar que no todo es fácil en la vida, ¿no es cierto? Ese es el punto. Pero bueno, imagínense ustedes que a lo que dicen que los sueldos aumentan, que las cosas están, que la inflación va bajando, pero si vos tenés un sueldo y la inflación es de el 2% y el aumento de tu sueldo es del 1%, ¿qué te dieron? El 50%. O sea, ya perdiste un 50%. En pequeños plazos, en pequeños montos, pero lo vas perdiendo. Eh, el 2%, ¿cuánto es? Una persona me cortó ahí Facebook, vamos a ver si lo podemos reconectar. Parece que estamos teniendo un problema con internet, pero sigamos por acá. A ver, mientras trato de que esto se solucione, dijo. Si lo podemos arreglar, lo vamos a arreglar. Vamos a hacer un chiquito por Instagram para solucionar el problema que tenemos con Facebook. Como les decía, tenés un sueldo de 1 millón de pesos y te dan el 1%, que son 10.000, pero vos para equilibrar la inflación necesitas 20.000, perdiste 10. Y 10 este mes, y 10 el mes pasado, y 10 el mes anterior, entonces
se viene generando una pequeña bola, como se dice, en la cual quedas atrás con tu sueldo e indudablemente menor poder adquisitivo y, y así sucesivamente. No, no es fácil, no es fácil mantenerse de esa manera. Entonces, los que hablan de que la protesta de la gente del Garraham no está bien, están equivocados. Está bien. Si cada uno defiende lo suyo en base a su poder adquisitivo y a las situaciones. Hablaban de la casta, decían todo ese tipo de cosas y los diputados, los senadores, la gente del gobierno sigue ganando grandes sueldos. Grandes sueldos a comparación de los que tienen magros sueldos. Esa es la cuestión. No sé si son en realidad grandes sueldos. 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, 5 millones de pesos o más. No lo sé. Pero que los otros sí son muy malos, indudablemente que es así. Te voy a poner un ejemplo simple. Todo esto que sucede, o que sucedió, o que está sucediendo con la eliminación del IOPER y la transformación de lo nuevo que sería el OSER, la obra social de Entre Ríos, en reemplazo del Instituto de la Obra Social de Entre Ríos. No hay mucha diferencia, las siglas cambian algo y nada más, pero después hablamos de la distribución de los dineros adentro, que en vez de tener 7 directores vamos a tener 4, que el gobierno que no tenía ninguna incidencia porque le había dado todo a los gremios, Jorge Busti en su momento se la había dado a los gremios y ahora quiere volver a tener incidencia el gobierno para un supuesto mejor control de lo que es la obra social y de los dineros que son tuyo, mío, de aquel, del otro, que son aportados al IOSPER y para que se manejen de la mejor manera. Entonces el gobierno te dice que ellos, yendo al OSER o haciendo esto o generando esto, van a tener un mejor control y van a poder manejar mejor los dineros. Los del otro lado dicen que no, que lo que quieren es hacer es privatizar la obra social y generar algo distinto para joder al afiliado. Es una bola en la cual seguimos sin saber la realidad. Yo no sé si indudablemente la razón la tiene el gobierno, la tienen los viejos directivos o la tiene la gente que sigue diciendo que las cosas son muy difíciles y que no tienen la cobertura necesaria que deberían tener. Esa es una discusión que hay que hacerla con una comparación de las otras obras sociales, de lo que tiene cada uno, de lo que recibe cada uno y de los costos. Pero bueno, siendo a todo eso, volvemos a lo que decía con respecto a los trabajos y a los sueldos, con toda esta discusión que se ha generado con el Garrahan y sus empleados, que piden lo que muchos creen es justo, y supongo indudablemente que sí, porque no ha de ser fácil en Buenos Aires, si bien ellos muchísimas veces tienen muchos más beneficios que nosotros los del interior, cobran 700.000 pesos y la mayoría paga alquiler y los alquileres en la ciudad de Buenos Aires no son bajos, pero hay legisladores que cobran sueldos altos
que sí, vuelvo a decir, no sé si son realmente altos, pero bueno, son altos a comparación de los otros, 3, 4, 5 millones de pesos. Y por ejemplo, ¿por qué cobra el sueldo un legislador? ¿Por qué cobra el sueldo? Lo digo de esta manera porque ¿cuál es su función? Su función es legislar, es hacer las leyes o manejar las leyes. Y si el gobernador mandó una ley al Senado o a diputado, a donde sea, tu función es ir y ver, votarla, controlarla, plantear qué está bien y qué está mal, y ahí plantear el debate. Si vos no vas, si vos no vas, no estás cumpliendo tu función. Porque nadie te va digamos, a recriminar eso si vos vas y votás a favor o votás en contra. Porque esa es la posición de todo. Ir, estar, leer, ver, debatir y votar. Pero no ir. La senadora nuestra, la senadora del departamento, no en la de este no en la de esta semana, sino la semana pasada, no fue para facilitarle al gobierno provincial la sesión de hoy. La sesión de hoy, digamos, de esta semana. Porque si no se caía. Entonces no dieron quórum y la sesión se suspendió una semana. No dieron quórum para poder juntar los votos. Seguir negociando y seguir viendo qué hacían. Y se siguieron reuniendo con algunos gremios y con algunos políticos, con algunos legisladores para poder sacar la ley que sacaron. En senadores, va a diputados. Todos creen que ya está, porque diputados supone que el gobierno tiene mayoría y que van a levantar toda la mano y listo. Pero el otro día hablábamos con unos amigos de otro lugar, de Paraná, y hablábamos de esto, porque enseguida salió esta cuestión de las dos senadoras del peronismo que dieron quórum y votaron a favor. Enseguida sale esa famosa versión, ese famoso dicho, o esto de cuánta plata le habrán dado. ¿Cuánto le pusieron para que voten a favor? Indudablemente hay una cuestión, pero no de ese tipo. Yo estoy totalmente convencido que primero los legisladores representan a la gente. Y esto yo lo he dicho muchísimas veces y lo he explicado. Los diputados representan directamente a la gente. Los senadores representan en sí al gobierno provincial, al gobierno local, al gobierno departamental, a los gobiernos. Y muchas veces trabajan o hacen las cosas de acuerdo a lo que el gobierno de turno pide. Acompáñame esta ley, votame esta ley, porque la necesitamos por esto o aquello. Pero también hay que tener sentido común y cabeza, donde hay cosas que no podés acompañar, cosas que no se pueden acompañar porque no están en tu idiosincrasia, no están en tu mente y en tu forma de ser. Entonces, si yo estoy convencido de que el Yosper está mal, este Yosper, y el otro me ofrece algunas mejores cosas, que hoy no las sé tampoco, porque con el devenir de los días y de los tiempos, por ahí esa nueva obra social denominada OSER funciona peor que el Yosper. O funciona mucho mejor que el Yosper. ¿Cómo lo sabemos?
Vos comprás una vestimenta, una ropa, la comprás porque te gusta, pero posiblemente después te encontrás con un montón de gente que no le gusta y te dice que no es linda. Y ya entras a dudar. Y ya entras a ver si te gustó el calce, si te sentís bien. Y si te sentís bien, está todo bien, que importa lo que digan los demás. Si yo la compré porque yo quería sentirme bien, esto es lo que quería. Ahora, si yo me entro a sentir mal, o lo que me enviaron, o la tela, o lo que yo vi no es lo que realmente creí que era y es otra cosa, y está todo mal, y bueno, salió mal, me equivoqué. Pero ahí están las situaciones de esto. Saber interpretar y ver. Yo creo que los senadores, que los legisladores en sí, tienen gran parte de libertad cuando se vota una ley más de este tipo. Una ley que directamente toca a la gente. Porque estamos hablando de salud. No estamos hablando de una ley que vamos a hacer una ruta, que vamos a hacer un puente, qué sé yo, que vamos a generar otra cosa. Estamos hablando de salud. Y en la salud, este, no se jode. ¿Y cuántos años hace que venimos escuchando a la gente putear contra el Josper? Putear contra el Josper, enojadísimo contra el Josper. Entonces hay una pequeña cosa ahí que hay que entender. Eh, yo no voy a defender ni a unos ni a otros. Sí voy a explicar este tipo de cosas. Porque tenemos que ser claros en estas cosas. De que no todo es... A ver, también tenemos que dejar bien en claro que no hemos leído la futura conformación o todo lo que dice la nueva ley de creación del OSER. ¿Cuántos de ustedes la leyeron? ¿La vieron? No lo sé. Tal vez el 10% de los ciudadanos de la provincia lo pueden haber leído. No creo que mucho más estén totalmente enterados de eso. ¿No es cierto? No creo que mucho más. Pero eso es lo que está, lo que da. También vos ves un montón de gente saliendo en defensa de Josper sin entender cuál es el reclamo de la defensa de Josper. Porque tampoco es muy claro. Ni tampoco toda la gente que sale tiene, como diría, los derechos o la atribución de salir en defensa del Josper. Porque lo dejaron al Josper como está. Porque esta discusión de esta nueva ley viene por cómo está el Josper. No viene por una ocurrencia del aire de cambiar el Josper. Si nos encontramos con que adentro, supuestamente lo digo, a mí no me consta, hay sueldos de 15 millones de pesos del directorio, bueno, entonces cuando dicen que faltaban remedios, que faltaba plata, que había esto, que no había esto, ¿qué podemos hablar? Nosotros los humildes ciudadanos que caminamos esta tierra, no tenemos en claro todo. Cuando todo lo que con respecto al gobierno sea más claro, podremos entender más las cosas. Sin ir más lejos, en nuestra ciudad, como lo decimos siempre con Ramoncito y como lo dijimos antes con el Moncho, ¿por qué en Santa Elena los dineros públicos de la municipalidad
con los que se han hecho la chamarrita, con los que se han hecho el corso, ¿por qué no hay un balance que nos cuente y nos explique qué es lo que pasó? Si se hizo bien, si se hizo mal, si, si las cosas funcionaron o no. Y eso clarifica todo. Y eso mejora todo. Porque entonces la gente opina conociendo bien en claro eso. Si no estamos peleándonos entre los humildes mortales y discutiendo que vos tenés la famosa grieta, la posición de que yo estoy a favor de este y otros están en contra de este. Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Esperemos que todo bien por allá. Entonces, ese es el tema y el punto, me parece, que tenemos que tener en claro. Eh, yo lo decía hablando de política el día jueves en una nota que me llamaron por el tema de lo que está sucediendo en el justicialismo y encima explota todo con esto de las senadoras que votaron a favor de la ley y todo esto. El peronismo tiene sus problemas, su inmensa cantidad de problemas. Sí, estoy más tranquilo sin Ramoncito. Pero bueno, hay que hacer un programa, llevarlo adelante y hacerlo un poco de un tiempo, cubrirlo y no dejar sin que mucha gente tenga el programa porque algunos nos preguntan, lo hacen, no lo hacen, nada más. Ramoncito está enfermo, pero creo que la semana que viene estará acá. La gripe o el principio de la gripe o los resfríos andan bravos, así que ahí estamos. Decía, el justicialismo no sabe si va a ser la elección interna. No se sabe qué va a pasar con el justicialismo porque dicen que no tienen dinero, que la situación no da para eso, porque no está en condiciones. Yo no me explico cómo el justicialismo no puede tener los dineros para hacer una elección. Si bien es caro, siempre cobró de los que fueron funcionarios de gobierno durante más de 20 años y debería tener suficientemente dinero para poder hacer una elección. Pero bueno, esa es una cuestión que lo digo siempre, lo único que quieren es perpetuarse ellos y de esta manera lo logran, hablando de la famosa lista única y todo eso. Y ahí vamos a todo esto de los senadores y entramos a pelearnos y que vos sos, que vos no sos, que te quebraste, que fuiste, que te pusieron plata. Hay que recordar cuando lo quisieron echar, cuando quisieron llegar al juicio político de Montiel, no sé si se acuerdan, cuando se dio lo del juicio político de Montiel, cuando el senador Félix del Real, senador por Colón, se quebró, digamos, en una palabra. Cuando el peronismo tenía todos los votos para lograr el juicio político de Montiel, Félix del Real votó en contra. Y durante un tiempo se habló, durante un tiempo se dijo de todas estas cuestiones que suceden. Que por qué, que cómo, que la plata, que está, que pusieron, que no pusieron. Me acuerdo que había memes de Félix del Real, de esos dibujitos que se ven hoy en día, que recién empezaban, eran muy pocos, pero eran más que nada panfletos en la ciudad de Paraná y algo donde había un dibujito donde iba alguien con un maletín que se salían algunos dineros y se le endilgaba a Félix del Real que el gobierno de Montiel había puesto dinero para que no se vote a favor del juicio político. Pero vuelvo a decir, eso son cuestiones a veces personales, a veces ciertas, a veces no ciertas. No tenemos que olvidarnos de la famosa Banelco en el gobierno nacional, en el gobierno de la Rúa, si se acuerdan algunos memoriosos o algunos que tengan como buscarlo o algo. Y que eso llevó después en la ida de Chacho Álvarez, ¿se acuerdan? Bueno, esas cosas sucedieron en nuestro país, suceden
Y yo calculo que van a seguir sucediendo. Un poco por esto donde se cree que vos sos cautivo de tu partido. Sos cautivo de tu partido y tenés que hacer a rajatabla lo que dicen. Y yo voy a decir algo muy claro, que dentro del peronismo, aquellos que después putean y nos putean y nos putean. Porque soy bien claro cuando digo, yo soy peronista y voy a seguir siendo peronista. Pero esta dirigencia peronista yo no me la banco. No estoy de acuerdo. Porque hay un montón de cuestiones que no han quedado en claro y parece que no van a quedar en claro sobre qué pasó durante los últimos 3 o 4 gobiernos del justicialismo o el peronismo o como quieran llamarle, que a mí no me gustan y tocan la parte de la honradez. Y yo me considero una persona honesta y no estoy con los que no me gustan. Y si yo creo que hay un montón de políticos deshonestos, yo puedo ir a una interna con esos políticos. Vamos a suponer que el justicialismo logra conformar una elección interna. Y se presentan los candidatos que supuestamente dicen que se van a presentar. Val, Mitchell, todos tocados, todos tocados por algo, por una cuestión de que se dice, no se dice, que fue, no fue, que te quedaste, no te quedaste. No hay pruebas claras, pero ninguno de ellos sale a decir, tampoco, yo no hice nada, investiguenme, acá está, yo no toqué dineros que no me correspondían o que no eran míos. Yo puedo ir a una interna con ellos, conformar una lista, vamos a una interna y peleamos. Y peleamos lo que se dice. Ellos tienen todo el dinero, tienen la estructura, tienen el nombre, la gente los conoce y a nosotros no nos conoce nadie. Que eso es lo que se discute y se pelea en política hace un montón de años. Que vos perdés porque la gente no te conoce y al no conocerte, por más bueno que sea, es difícil que ganes. ¿No es cierto? Y esto viene a lo que decimos siempre. Y el peronismo se golpea el pecho. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Ahora, si yo creo que vos sos malo, yo voy a una interna con vos. Pero vos sos malo en el sentido de que has sido malo porque has estado en el gobierno, han quedado dudas de lo que pasó y no quedaron claras. Entonces, yo estoy criticando lo que pasó con vos y yo voy a una interna y pierdo con vos. Yo te aclaro, yo no te acompaño, no te puedo acompañar. Porque si yo estoy diciendo que vos hiciste las cosas mal y estuviste mal, si vos me ganas, no te puedo acompañar. Porque demostraría hoy en día que yo soy parecido. O no me importa. Está bien que volvemos después a un montón de cuestiones donde nosotros cuando éramos chicos, por ejemplo, íbamos al campito a jugar la pelota y uno venía con la pelota. Uno venía con la pelota porque no había pelota, sobraban, como pasa hoy también, ¿no es cierto? Y el dueño de la pelota tiene que jugar, que sea bueno, que sea malo, no. Y cuando el dueño de la pelota se enojaba, agarraba la pelota bajo el brazo y se iba. ¿No es cierto? Y esto es algo parecido. No igual, pero parecido. Si yo estoy criticando y cuestionando a los Bordé, a los Uribarri, a los Val, a los Laurito, a los que quieras hablar, a los Mitchell, a Rosario Romero, a todos esos, que han seguido estando al lado de todo, los cuestionados, vuelvo a decir, y se ha dicho todo de ello. Entonces,
yo no puedo acompañarte, no puedo estar con vos. Voy a la elección, me ganaste, está bien, conducíla vos, porque dicen que el que gana conduce, conducí vos y decí lo que va a hacer el partido. Ahora, yo no puedo estar con vos. No voy a dejar de seguir, de ser peronista por eso. Pero yo sé a quién voy a votar. Ya se terminó la historia de agachar la cabeza y hacer lo que me dice el dirigente. Por eso vuelvo a decir que esto del Diosper y lo que han hecho la senadora, de votar la ley o no votar la ley, de acompañarla, y que dicen que cobraron, no es tan así a veces. No es tan así a veces. Comprobalo, mostralo. Pero hay convicciones que si vos creés que esta es una mejor ley, tenés todo el derecho de votarla, de acompañarla, porque estás convencido, para eso vas. Ahora, eso sí, tenés que asistir, debatir y poner la cara ahí, como lo hicieron algunos. Entonces, eso es muy importante y eso tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Entonces, clarito, clarito, que todos nosotros tenemos nuestras cuestiones y tenemos nuestros problemas. Pero es mucho más importante el gobierno, lo que hace el gobierno a favor de la gente y no lo que hacen los dirigentes al medio. Eso sí, vuelvo con esta. Estoy cansado de decirlo, a mí no me importa. No me importa si el dirigente o el gobernante gana, vamos a suponer, 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Pero las cosas se hacen bien. Ahora, si pasa, por ejemplo, como en el Diosper, que dice que ganaban 15 y faltaban remedios, o faltaban asistencia, o faltaban cosas, entonces está mal. Si vos estás haciendo las cosas bien y los números dan, va que vos cobré bien y no toqué un mango después. Ahora, si después vos ganabas 15, había un arreglo de medicamentos y el diezmo estaba, había un arreglo, una situación por el tema de prótesis y también había un diezmo y había... Está mal. El afiliado es el que tiene que estar bien. El afiliado es el que tiene que estar atendido por la obra social. Y yo creo que el gobierno intenta hacer las cosas bien. No estoy defendiendo a Rogelio Frigerio, estoy defendiendo a un gobierno que yo no creo que quiera hacer las cosas mal, porque si vos haces las cosas mal, a los 4 años, no te votan. No te votan. Entonces, no nos engañemos, pero sí debátanlo, háganlo bien, muéstrennos a todos los ciudadanos qué es lo que están haciendo, cuál es realmente la ley, qué dice la ley. Porque hasta ahora la mayoría no tenemos en claro eso, solamente estamos defendiendo una persona, una posición y no sabemos lo fundamental que es la ley, que es la creación del OSER, Obra Social de Entre Ríos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué beneficios va a tener? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué? Eso es lo importante. ¿Cómo vota o cómo no vota uno? No. Y lo otro, a lo que decía al principio, vos sos legislador, a vos te votamos para que estés ahí y vos tenés que ir, tenés que asistir, podés estar a favor o en contra, pero tenés que asistir y demostrar que vos ponés la cara, que vos tratás de conocer y saber y conseguir lo mejor para nosotros. Ahora, salir y decir que tenés un familiar enfermo y no vas, a veces no hay sesión en 15 días, en 20 días, y justito el día de la sesión, cuando tenés que ir 2 horas, hora y media, 3 horas, no fuiste. Dejémonos de joder, dejémonos de joder. Esas son las cuestiones, creo, mucho más importantes que nos deben tener ahí atentos a qué es lo que está pasando.
Eh, no sé si hay cosas más importantes que esta hoy en día. Pero cosas que sí preocupan y que están bien de entender. Eh, Espero sepan entender mi explicación, mi posición y, y ver cómo mejoramos. Siempre lo digo, cómo mejoramos. No, esto no es una pelea. Yo tengo montones de gente que me manda mensajes, me dice cosas y quiere que yo las diga. Y siempre lo decimos, vengan acá, charlémoslo, hablemoslo, entre todos, y digámoslo los dos. Decís vos lo que tenés de un lado, yo digo lo del otro lado, lo que pienso o no. Nunca dejo de decir lo que pienso y siento. Muchísimas veces estoy equivocado, muchísimas veces, pero no dejo de decirlo. Nunca dejé de decir que el problema de las motos es un tema que tenemos que solucionar en Santa Elena. El problema de la drogadicción es un tema que tenemos que solucionar en Santa Elena. El problema de no rendir las cuentas necesarias a la gente es un problema que tenemos que solucionar de Santa Elena. Y seguir haciendo obras, seguir haciendo cosas que para muchísima gente, yo diría que para el 30% de los santaelenenses, no sirve porque pasan hambre, porque no tienen casa, porque no tienen cómo vivir mejor. Y lo que estamos haciendo es tirar asfalto sobre asfalto, es seguir haciendo la costanera. No ha cambiado Santa Elena, llevamos años haciendo lo mismo y Santa Elena no cambia mucho. Seguimos estando en el mismo lugar, en la misma situación y no hay trabajo. Ustedes saben, ustedes los santelenenses saben lo que viven, cómo viven. Pongámonos de una vez por todas a tratar de hacer algo que sea lo lógico. Y no que haya gente que solamente se quiera beneficiar, tener un buen sueldo, tener algo y no hacer lo que hay que hacer. No hacer lo que hay que hacer. Nada más que eso. No, no pretendo que digamos, las cosas cambien mucho. Solo que se haga lo necesario, lo justo. Y aquí estamos, para hacer lo necesario y hacer lo justo. Vamos a cortar un ratito, unos 10 minutos, y vamos a seguir un ratito más después. Voy a hacer algún llamado, alguna comunicación, a ver si podemos charlar con alguien de algún otro tema o de alguno de estos temas que creo que les puede importar a todos. Un rato y nos encontramos. Un ratito más.